Bienvenidos a un video más, les saluda el contador Antonio. En esta ocasión vamos a ver un tutorial sobre la declaración anual de personas morales que tributan en el título tercero de la ley del impuesto sobre la renta. Zombie Apocalypse. Vamos a dar inicio con este tutorial. En esta ocasión ya estamos en el mes de febrero 2024 y se viene con ello la presentación de las declaraciones de personas morales. No sin antes recordar que tenemos las personas morales que tributan en el título tercero de la ley del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, ellas tienen la obligación de presentar su declaración anual correspondiente al ejercicio 2023 a más tardar el 15 de febrero de 2024. Entonces vamos a dar un pequeño repaso o tutorial de los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta para la presentación de este tipo de declaración anual para las personas con fines no lucrativos que tributan en el título tercero de la ley del impuesto sobre la renta. Este tipo de empresas tributan en el título tercero, como ya lo mencionamos, a partir del artículo 79 y hasta el artículo 89 es donde podemos encontrar el fundamento legal de este tipo de empresas con fines no lucrativos. Vamos a ingresar al apartado de declaración anual para prácticamente dar un repaso. No hay ningún cambio, prácticamente el apartado es el mismo, pero sí es importante recordar cómo es que debemos de estar llenando este tipo de declaraciones. Aquí en el apartado de declaraciones anuales tenemos dos opciones. La que le corresponde a este tipo de empresas con fines no lucrativos sería este segundo apartado. Y aquí, como ya sabemos, podemos iniciar sesión como en casi en la mayoría de los apartados del SAT, con RFC y contraseña o con e-firma. Dentro de este apartado, prácticamente el formato que vamos a estar llenando para esta declaración sería el régimen con fines no lucrativos, que sería el formato F21. Así es como lo denomina la autoridad y es el que debemos de estar llenando para este tipo de empresas con fines no lucrativos. Aquí recordemos que entran quienes pueden ser las donatarias autorizadas que reciben donativos deducibles del impuesto sobre la renta. Pueden entrar los condominios, que en este caso son aquellas administradoras que solo administran los famosos condóminos, que siempre están administrando ahí departamentos, ese tipo de casas habitación. O pueden entrar las asociaciones religiosas. Ese serían un ejemplo de las empresas que tributan en este régimen. Continuando con este formato F21, recuerden que siempre una declaración anual va a preguntar siempre el periodo. En este caso va a ser del ejercicio, tipo de declaración normal. Y recordemos que si tenemos que corregir algún dato por alguna corrección o por alguna situación, también podemos presentar declaración complementaria. Ahí ya dependerá de lo que vaya a tener que hacer la sociedad con fines no lucrativos. Para este ejemplo yo la voy a dejar como una declaración normal. Vamos a proceder a darle continuar. Y en el siguiente paso nos va a hacer dos preguntas. La primera, indica si optas o estás obligado por dictaminar tus estados financieros. Aquí ya dependerá si entren en ese supuesto o no. Y la segunda, estás obligado a presentar la información sobre tu situación fiscal. También dependerá si entran en ese supuesto o no. Y le voy a dar en continuar. Y prácticamente se van a desplegar los apartados que tenemos que estar llenando para este tipo de declaración del título tercero. Este tipo de declaración, ¿cómo viene dividido? Primero vamos a tener los datos informativos. Del lado izquierdo nos marca primero los ingresos obtenidos, después vamos a tener las erogaciones efectuadas, por tercero vamos a tener la PTU y la determinación del remanente distribuible. Esa es la forma en que tenemos que ir llenando cada uno de los apartados. En primera instancia tenemos que entrar al apartado de ingresos obtenidos. Y aquí nos van a aparecer una serie de conceptos en donde podemos detallar esos ingresos que recibió la empresa a lo largo del ejercicio. Como ejemplo tenemos los donativos recibidos en efectivo nacionales. Todo lo que tenga que ver con donativos
en su mayoría se va a referir a aquellas empresas que son donatarias autorizadas. Y para este ejemplo del llenado de ingresos, aquí obviamente pues nosotros ya debemos de tener nuestros papeles de trabajo en donde nosotros podamos detallar los ingresos que efectivamente cobró este tipo de empresa a lo largo del ejercicio. Entonces aquí simplemente vamos a detallar en donde se pueda manifestar de mejor manera los ingresos que recibió la empresa. Hay algunas empresas que, aunque sean empresas con fines no lucrativos, tienen cuentas de inversión, por lo tanto están generando intereses. Eso también es válido, y esos intereses que recibimos en su mayoría del sector financiero los podemos estar reflejando aquí. Supongamos que para este ejemplo se generaron 5,000 pesos de intereses a lo largo del ejercicio, y que la empresa recibió ingresos que no forman parte de donativos. Aquí vamos a ponerle como ejemplo 150,000 pesos. Aquí obviamente es muy importante que este tipo de empresas lleve su contabilidad. Me he topado en la práctica que la mayoría de este tipo de empresas no lleva una contabilidad en un sistema contable. ¿Qué repercusiones tiene eso? Que obviamente no tenemos los ingresos, por un lado, bien detallados, y por otro lado no tenemos un estado financiero donde estemos reflejando esos ingresos. Ahora, recuerden que este tipo de ingresos que reciben este tipo de empresas con fines no lucrativos también se deben de estar facturando, conforme nos obliga obviamente el Código Fiscal de la Federación en el artículo 29 y 29A. Recuerden que aunque nosotros seamos empresas con fines no lucrativos, no nos exime obviamente la ley de no estar facturando este tipo de ingresos, independientemente de que los que aporten a ese tipo de empresas no pidan un CFDI como tal. Nosotros tendríamos que estar facturando obviamente al público en general esas cuotas, esos donativos o esos otros ingresos que ingresan obviamente al flujo de este tipo de empresas. Vamos a leer los conceptos que podemos detallar. Por un lado tenemos los donativos recibidos en efectivo nacionales, tenemos la parte de dividendos, regalías, donativos recibidos en efectivo extranjeros, donativos recibidos en especie nacionales, donativos recibidos en especie extranjeros, arrendamiento de bienes, que es muy común en este tipo de empresas que también tienen propiedades, y que eso no les quita obviamente el derecho de poder obtener otro tipo de ingresos, que en este caso sería el arrendamiento de un bien. Y por último tenemos la parte de intereses y los otros ingresos. Al final de este formato obviamente llegaríamos a un total de ingresos obtenidos en el ejercicio, que para este ejemplo son 155,000 pesos. Con esto terminaríamos de analizar el apartado de ingresos y vámonos al siguiente apartado, que sería erogaciones efectuadas. Este apartado obviamente se refiere a los gastos que realizó la empresa efectivamente en el ejercicio, y aquí lo mismo que los ingresos, hay que ver qué tipo de gastos se pueden detallar en los diferentes conceptos que nos aparecen, y ahí dependerá obviamente de la empresa qué gastos realizó en el ejercicio. Obviamente, si ya se tiene una contabilidad bien estructurada, este tipo de formatos se llena de manera muy sencilla. Vamos a suponer que esta empresa para este ejemplo tuvo salarios 120,000 pesos. Recordemos que este tipo de salarios tienen que estar obviamente con su CFDI correspondiente de nómina y con la retención del impuesto sobre la renta enterada. De ahí que otro gasto pudiéramos detallar de los más comunes. La gasolina, aquí vamos a poner que se tuvo gasolina por 5,000 pesos en el ejercicio. Y aquí obviamente lo mismo que los ingresos, tenemos que ir leyendo cada uno de los conceptos para ver qué gastos podemos obviamente especificar. Si a lo mejor la empresa pagó honorarios por servicios profesionales a personas físicas, aquí podríamos estar detallando. Supongamos que en el ejercicio pagó 15,000 pesos de servicios profesionales a personas físicas. Y de ahí obviamente, si nosotros tenemos salarios, uno de los apartados importantes sería obviamente la proporción
del 47 o 53%. Aquí obviamente recuerden que este cálculo se hace sobre los ingresos exentos que se le pagaron a los trabajadores. Para este ejemplo vamos a suponer que simplemente se dieron percepciones exentas por 20,000 pesos, y aquí tendríamos que poner la parte deducible y la voy a dejar en una proporción del 53%. Este cálculo obviamente es independiente y ustedes lo tienen que hacer en base a las percepciones que pagó exentas por sueldos y salarios la empresa en el ejercicio. Esto es simplemente un ejemplo que obviamente estamos dando. Obviamente si tienen salarios también nos aplicaría lo que viene siendo el IMSS, las cuotas obviamente anuales. Aquí hay que ver obviamente la cantidad según obviamente nuestras líneas que se pagaron a lo largo del año. Para este ejemplo yo le voy a poner 30,000 pesos. Y obviamente nos aplicaría, si la empresa tiene salarios, también nos aplicaría la parte del SAR y del Infonavit. Aquí voy a ponerle yo 45,000 pesos. Obviamente aquí nada más es un ejemplo, como les repito. Y aquí, como les digo, hay que ir viendo en dónde podemos especificar las erogaciones del ejercicio. Y si no queremos también especificar, tenemos también el apartado de otras erogaciones. Aquí podríamos llenar las erogaciones que se tuvieron y que no se pueden especificar en ninguno de los apartados. Y con esto obviamente también llegaríamos a un total de erogaciones efectuadas a lo largo del ejercicio, que para este ejemplo son 325,000 pesos. El siguiente apartado que tenemos es el de la PTU. En este apartado vamos a tener dos conceptos, y desde mi punto de vista este apartado de la PTU no debiese de aplicar porque nosotros no tenemos un fin de lucro, por lo tanto no vamos a tener utilidades y no se tendría que repartir este concepto. Nosotros vamos a determinar un remanente distribuible, pero no como tal utilidades, por lo tanto aquí sería 0 y 0. Y por último vamos a pasar a la determinación del remanente distribuible. Y en esta parte del remanente distribuible obviamente vamos a determinar una diferencia. Si nuestros ingresos obviamente obtenidos del ejercicio son mayores a las erogaciones efectuadas, vamos a tener un remanente distribuible por diferencia, pero ese remanente simplemente es informativo. Para este ejemplo, con los datos que llenamos, obviamente los gastos son mayores, por lo tanto aquí la plataforma no nos determina un remanente. Vamos a cambiar obviamente, ahorita como ejemplo, los ingresos obtenidos, vamos a incrementarlos para ver simplemente aquí como obviamente en automático nos da un remanente distribuible. Ya incrementé los ingresos y como nos podremos dar cuenta aquí obviamente ya nos determina un remanente distribuible. No quiere decir que porque tengamos un remanente aquí por diferencia, que los ingresos son mayores a los gastos, tendríamos que pagar impuestos sobre la renta sobre este remanente. Este remanente obviamente es únicamente informativo. En años pasados le podrías tú poner al remanente que no aplicaba y no necesariamente se tenía que llenar el remanente. Ahorita es obligatorio obviamente por default nosotros estar calculando esta diferencia, pero simplemente es informativo. En este mismo apartado del cálculo del remanente distribuible tenemos la parte de los préstamos a socios o integrantes o sus familiares. Aquí es muy común que este tipo de empresas dé préstamos obviamente en estos supuestos. Si es el caso, aquí tendríamos que informarlos. Para este ejemplo vamos a pensar que no hubo préstamos de ese tipo y le voy a poner 0. Por último tenemos el conceptos asimilados a remanente distribuible. Aquí este concepto o este apartado es muy importante porque de aquí sí se va a pagar obviamente el impuesto sobre la renta. Lo que llenemos en este apartado es lo que va a causar impuesto sobre la renta en el ejercicio, y lo más claro que puede entrar aquí son los gastos no deducibles o aquellos gastos que no cumplen con requisitos fiscales. Ejemplo, en este tipo de empresas se da obviamente que tenemos gastos por los cuales no nos dan una factura, que es lo más claro. Esos gastos serían no deducibles o se asimilarían a remanente distribuible. Esos gastos tendrían que pagar
al no cumplir con requisitos fiscales, un impuesto sobre la renta. Para este ejemplo vamos a llenar 20,000 pesos y en automático obviamente aquí del lado izquierdo se nos despliega un ICR a pagar obviamente de 6,000 pesos, que sería el 30% de esos 20,000 pesos. Estos conceptos asimilados a remanente distribuible son muy importantes, y es que en la práctica la mayoría de empresas no está pagando sobre los no deducibles ese impuesto sobre la renta. Ahorita con la fiscalización que tenemos obviamente mediante el CFDI, sería muy fácil que la autoridad nos detecte discrepancias por estar declarando gastos que no tienen un CFDI. Y lo más fácil que puede hacer la autoridad, o que en ocasiones ya lo está haciendo, sería revisar obviamente los XML de las facturas recibidas de gastos, obviamente de todo el ejercicio, y comparando contra qué, contra las erogaciones manifestadas en la declaración anual de este tipo de empresas. Por último vamos a analizar el último supuesto y vamos a pasar a la determinación del ISR, en donde, como ya vimos, nos va a marcar en este ejemplo una diferencia a pagar de ISR por los conceptos asimilados a remanente distribuible, que en este caso es el 30% y son 6,000 pesos. Pero en la ley del impuesto sobre la renta vamos a dar el fundamento legal. Nos dice que nosotros nos debiésemos de direccionar al artículo 152 de la ley del impuesto sobre la renta, que obviamente habla del cálculo anual de personas físicas, y obviamente ahí nos dice que tenemos que pagar la tasa máxima sobre esos conceptos asimilados a remanente distribuible. Por lo tanto, nosotros no debiésemos de estar pagando el 30%, sino debemos de estar pagando el 35% sobre esos conceptos. El fundamento legal lo vamos a poder encontrar en el artículo 79. En este último párrafo obviamente nos menciona que si la empresa determina un remanente distribuible, se tendría que direccionar a la tarifa contenida en el artículo 152 y obviamente pagar la tasa máxima, que es del 35%, que es la que menciona ese famoso artículo 152 de personas físicas. ¿Sobre qué? Sobre los conceptos asimilados a remanente distribuible. Este artículo también nos deja de manera más clara que pueden ser aquellos gastos que no cumplen con requisitos fiscales y que se metieron obviamente como erogaciones efectuadas en el ejercicio, que serían los no deducibles, los préstamos a socios que también se asimilen a remanente, y en este caso también podrían entrar los ingresos omitidos en el ejercicio que no se declararon. Por lo tanto, para este ejemplo yo tendría que estar pagando 7,000 pesos y no 6,000, que sería lo más sano, y que es lo que nos dice el artículo 79. Por último, vamos a llenar unos datos obligatorios que vienen en este formato, que sería el de ingresos obtenidos por apoyos gubernamentales. Aquí si no nos aplica, pues sería 0. Y tenemos los sueldos y salarios y prestaciones a trabajadores con discapacidad y adultos mayores. Aquí también si les aplico o no, ya sería cuestión de analizar la operación de la empresa. Y tenemos esta pregunta: ¿cuenta con el número de identificación del esquema reportable? Aquí también ya dependerá si les aplico o no. Para este ejemplo yo le voy a poner que no. Con esto ya hemos dado un repaso de los apartados más importantes para este tipo de declaraciones para personas morales con fines no lucrativos. Con esto damos por finalizado este tutorial. Nos vemos hasta la próxima.